Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar donde nos quedamos. Ok. Bueno, entonces en general, era la explicación, les estaba explicando cómo era el proceso de iterar, pues, aquí con el método de Gauss-Jacobi. ¿Ok? Básicamente, bueno, se calcula la norma, se evalúa, se compara con el épsilon, que es de 0.01 para este ejercicio, ¿verdad? Y se llevan a cabo las iteraciones hasta que se cumple el criterio de parada. Cuando se cumple el criterio de parada, es decir, que se alcanza un valor de norma para un delta X cuya norma es menor que el epsilon fijado, pues por supuesto, entonces se reporta el resultado final. Fíjense que en esta fila se toma este valor como el componente de la solución, el primer componente del vector solución, el segundo componente y el tercer componente, como pueden ver. ¿Ok? Luego, nosotros podemos inclusive también hacer una comprobación parecida a la que hacemos con los métodos de bisección, Newton secante y falsa posición. Es decir, ustedes se acuerdan que en esos métodos nosotros tomábamos el valor de x de la raíz, lo metíamos en la función y veíamos qué tan cercano a cero daba la función, ¿verdad? Algo similar podemos hacer con los sistemas de ecuaciones, es decir, tomamos el vector solución, lo metemos en el sistema, multiplicamos por el coeficiente o en la matriz de coeficientes y después comparamos el resultado. El resultado que va a ser un vector cuyos componentes, cuyos valores de cada uno de los componentes se tienen que asemejar, se tienen que aproximar bastante bien a el, el vector, el vector de términos independientes del sistema original. ¿Ok? Entonces, en la medida en que el vector solución, cuando uno lo meta dentro del sistema de ecuaciones, nos arroje un vector de términos independientes que se parezca al vector de términos independientes original, podemos nosotros estar más o menos satisfechos con la calidad del resultado obtenido. Bien, esto es pues lo que se refiere al método de Gauss-Jacobi. En cuanto al método de Gauss-Seidel, el método de Gauss-Seidel es de hecho un método muy parecido al método de Gauss-Jacobi. ¿En qué sentido? Vamos a ver rápidamente. El método de Gauss-Jacobi, nosotros agarramos y despejamos, ¿verdad? Hacemos el despeje de las variables, ¿verdad? Pero aquí con Gauss-Seidel lo que hacemos es apurar el proceso de convergencia. ¿En qué consiste apurar el método, apurar la convergencia? Mientras que con Gauss-Jacobi, para nosotros estimar, supongamos, para nosotros estimar, a ver, lo único que van a tener en común Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel es la forma de estimar el primer X, el X sub 1. De hecho, se utilizan las mismas ecuaciones iterativas, ¿ok? Son las mismas ecuaciones. Pero al momento de nosotros realizar la estimación de X sub 2, mientras que en Gauss-Jacobi, para estimar X sub 2, fíjense que aquí estoy pintando el superíndice que es el K más 1, ¿verdad? El X sub 2 en Gauss-Jacobi, con Gauss-Jacobi, el X sub 2 se va a estimar en función de quién? De los X sub I, ¿verdad? De la iteración anterior, ¿correcto? Mientras que con Gauss-Seidel, el X sub 2, nosotros lo que hacemos es que utilizamos los X sub I de la iteración anterior, de la iteración previa, ¿verdad? Pero como ya conocemos el valor del X sub 1 de la iteración nueva, ese X sub 1 lo sustituimos de una vez en la ecuación que está aquí, ¿verdad? Y eso nos va a generar un X sub 2, ¿verdad? Luego, para hallar X sub 3, ¿qué hacemos? Conocidos ya X sub 1 y X sub 2 de K más 1, lo sustituimos en la ecuación iterativa de X sub 3, quedando solamente en función de la iteración anterior X sub 4 solamente, porque todavía no conocemos el valor de X sub 4 en K más 1. El valor de X sub 4 en K más 1 lo determinaremos ahora es en función del valor conocido ya para K más 1 de X sub 1, de X sub 2 y de X sub 3. Entonces, fíjense que el esquema iterativo lo que se hace es acelerar la convergencia mediante el uso de los valores ya conocidos
de x sub 1, de x sub 2 y de x sub 3. ¿Ok? Eso es de lo que se trata entonces el método de Gauss-Seidel. El único valor que se va a calcular con los valores K, con los valores K'ésimos de x sub 2, x sub 3 y x sub 4 es el x sub 1. ¿Ok? De hecho, es lo único que tiene en común con el método de Gauss-Jacobi. Pero ya para calcular x sub 2, bueno, se utiliza ya el nuevo valor que se tiene de x sub 1, que fue el que se calculó aquí. Se utiliza acá. ¿Ok? Para calcular x sub 3, en K más 1, se utiliza entonces el nuevo valor de x sub 1, también lo utilizaremos aquí, y el nuevo valor de x sub 2, que lo utilizaremos acá. Y para hallar el nuevo valor de x sub 4, utilizaremos nuevamente el valor de x sub 1 aquí, el valor de x sub 2 aquí, y el valor de x sub 3 acá. Fíjense que ya el último x sub 4 va a depender de todos los valores que se utilizaron, que se calcularon en la iteración previa, en esa misma iteración. ¿Ok? De eso es de lo que se trata Gauss-Seidel. Para ello, nosotros también podemos recurrir para poder hacer una representación genérica o llegar a un sistema de ecuaciones que sea de uso general, bien sea para sistemas 3x3 o sistemas de más filas y más incógnitas, ¿verdad? De más ecuaciones por más incógnitas, ¿verdad? Podemos también recurrir a la sustitución LUD, la misma que utilizamos para Gauss-Jacobi. Con esta sustitución LUD para la matriz de coeficientes, observen que nosotros también podemos llegar a un sistema de ecuación matricial que nos puede resultar también igual de cómodo para poder modelarse. Sustituimos la matriz de coeficientes por la descomposición LUD, luego entonces aplicando propiedad asociativa de las matrices, de la suma de matrices, o mejor dicho, la propiedad distributiva, mejor dicho, de la multiplicación de matrices, distribuimos esto. Pasamos que agarramos a este vector X, lo multiplicamos por la suma L más D, la matriz U la dejamos por separado y pasa del otro lado restando. Luego multiplicamos ambos lados de la igualdad por el inverso de la matriz L más D, de manera que entonces del lado izquierdo de la igualdad queda el vector X solo, y ese es el que entonces le asignaremos el superíndice K más 1. ¿Ok? Y del otro lado queda entonces L más D menos 1, que multiplica entonces a la matriz que resulta de restar a B, que es el vector de términos independientes, menos el producto de la matriz triangular superior por el vector solución en su versión KS. ¿Okay? Por supuesto, nos va a dar entonces esta ecuación matricial que si nosotros la desarrollamos con un poquitico de paciencia, vamos a llegar a el conjunto de ecuaciones de Gauss-Seidel. ¿Ok? Este sistemita nosotros lo vamos a utilizar para poder modelarlo en Octet y poder nosotros trabajar con la computadora. Bien. Los criterios de parada son exactamente los mismos. Utilizaremos el delta X, ¿verdad? Y a ese delta X vamos a calcularle su norma, ¿verdad? Entonces, esa norma la compararemos con el mismo epsilon de Gauss-Jacobi. Se evalúa también el criterio de dominancia diagonal, etc. Se utiliza el mismo método tabular, ¿ok? Son la misma forma tabular. Lo único que cambia es, por supuesto, que conforme vamos obteniendo valores de x sub i, los vamos utilizando, los vamos aprovechando en la misma iteración para obtener los x sub i siguientes. ¿Ok? Eso es la única diferencia. Si nosotros resolvemos el mismo problema que tenemos acá, que resolvimos para Gauss-Jacobi, obtendremos que la solución inclusive es un poquito más rápida. Fíjense que se hizo en 3 iteraciones, mientras que con Gauss-Jacobi se requirió una iteración extra. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel? Básicamente ninguna. La única diferencia es que el método de Gauss-Seidel es más rápido, converge más rápido. ¿Por qué? Porque en la misma iteración se aprovechan los valores más recientes de un x sub i dado
y se utilizan en esa misma iteración para calcular los otros x sub i. Y eso, por supuesto, trae como ventaja la apuración, la reducción del número de iteraciones para poder obtener el resultado final, la terna de valores final. Esa es pues la ventaja. También podemos hacer comprobaciones, básicamente lo mismo. Simplemente Gauss-Seidel es como una aceleración del trabajo que hace Gauss-Jacobi. Con base a esto, ¿ok? Si no hay dudas con respecto a cómo se trabaja el método iterativo, podemos entonces ya pasar a hacer el trabajo en Octave. ¿Ok? El trabajo en Octave, vámonos para acá. Vamos a programar primero el método de Gauss-Jacobi. El método de Gauss-Jacobi, vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Primero tenemos que agarrar y programar las siguientes cosas. Tenemos que añadir, si nos vamos para acá, tenemos que ingresar el método para trabajar con Octave, tenemos que ingresar la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes y tenemos que ingresar también la solución inicial o la estimación inicial del vector solución. Ok, los componentes iniciales. Y tenemos que también ingresar el epsilon que se utiliza en los criterios de parada. Ese epsilon tenemos que ingresarlo también. Ok. Después entonces tenemos que hacer la descomposición LUD. Es decir, tenemos que agarrar la matriz de coeficiente y descomponerla en una matriz L, una matriz U y una matriz D. ¿Ok? Luego, en cada iteración, fíjense qué sucede con cada iteración. En cada iteración vamos a obtener un arreglo vertical para la primera estimación del vector solución. Luego tendremos otro segundo arreglo, un tercer arreglo, etc. Nosotros podemos aplicar un enfoque similar al que se hizo en los métodos abiertos de solución de raíces de ecuaciones no lineales, como por ejemplo el método de Newton y el método de secante. Utilizamos el uso de los vectores, del vector de la variable vectorial, para poder almacenar en ellos todas esas aproximaciones, ¿ok? De X. Bueno, algo similar podemos hacer con todos estos vectores. Podemos utilizar una matriz. Fíjense que si nosotros empatamos cada uno de estos vectores, lo empatamos uno al lado del otro, generamos una matriz. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a programar una matriz. En vez de ser un vector X, realmente va a ser una matriz. ¿Ok? Donde cada fila de ese vector X corresponde a una variable, a X1, X2, X3. Pero cada columna corresponde a una versión de X1, de X2 y de X3 en una iteración. De manera que la variable K lo que va a hacer es controlar las columnas k'ésimas de ese vector X. ¿Ok? Vamos al Octave. En Octave, vamos a ver si, oye, no me agarra Octave aquí. Ahora sí lo agarro. Ok. Bueno, yo aquí tengo los programas de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel ya programados del semestre pasado, previendo que de repente me fuese a demorar un poco. Bueno, fíjense algo. Aquí en Gauss-Jacobi, el programa de Gauss-Jacobi arranca con esto. Se programa el ingreso de la matriz de coeficientes, ¿ok? Se programa el ingreso del vector de términos independientes, se ingresa el vector de la estimación inicial del vector solución, se ingresa el epsilon y luego internamente utilizamos una función que se conoce como len. Len de A. ¿Qué viene siendo len de A? Viene siendo, es una función que nos permite a nosotros poder conocer el número de filas o el número de columnas que tiene un vector o el número de filas o columnas que tiene una matriz cuadrada. Como la matriz de coeficientes es siempre una matriz cuadrada, al meterla en la función len, ella nos va a devolver ¿qué cosa? El número de filas o columnas que tiene esa matriz cuadrada. ¿Ok? Esa n nosotros la necesitamos para algo. Ya les voy a decir para qué es. Luego utilizamos la función ceros. Ajá, justamente. Ceros que viene siendo, si se recuerdan la primera clase de Octave que se dio en línea, ceros devuelve una matriz de ceros, cuyos componentes son puros ceros.
Lo que se requiere entonces es especificar en el argumento de ceros el número de filas o columnas. Si es una matriz de ceros cuadradas, entonces simplemente basta con colocar un único valor. Eso nos va a devolver una matriz de ceros de n filas por n columnas. Esa matriz de ceros se la vamos a asignar a una variable que llamaremos L mayúscula, luego otra matriz de ceros para otra variable de mayúscula y otra para una variable U mayúscula, que como pueden asociar o pueden ver, corresponde a ¿qué? A la descomposición LUD o L de U que tenemos aquí. Bien, ¿qué vamos a hacer con esas LDU? Esas LDU las vamos a generar a través de este bucle que tenemos aquí. Este bucle lo que busca es tomar de la matriz de coeficientes que ustedes ingresarán en este programa, tomar los componentes que corresponden a la triangular inferior, a la triangular superior y a la diagonal de esa matriz. Pero ¿cómo trabaja este bucle? Bien sencillo. Fíjense, si nos vamos por acá, vean aquí esta matriz, que es la matriz de coeficientes. Fíjense lo que ocurre aquí. Observemos, pongan atención a los subíndices. Fíjense que si nosotros comparamos para, para los términos de la matriz triangular inferior, es decir, para este término que está aquí, este término, este y este, ¿verdad? Esos son los términos de la matriz triangular inferior, ¿verdad? Fíjense, vamos a identificarlos mejor de esta manera para que no esté tan sobrecargado de garabatos. Ok, bien. Si esa es la diagonal, entonces observen los índices. ¿Qué pasa con el índice I? Denotamos I a los índices de las filas, ¿verdad? Y denotamos a J como las columnas. ¿Ok? Fíjense que cuando I vale 2, cuando I vale 2, la columna vale 1. Cuando I vale 3, es decir, en esta fila, J vale 1 o J vale 2. Cuando I vale 4, J vale 1, 2 o 3. En general, podemos nosotros identificar a un elemento de la triangular inferior como aquel donde I siempre es mayor que J. Entonces, para aquellos coeficientes de la matriz de coeficientes cuyo índice de fila es mayor que el índice de columna, se pasan para la matriz U, perdón, para la matriz L, porque esta es la matriz L, de la triangular inferior. ¿Qué sucede con los términos que están en la matriz superior? Sucede todo lo contrario. Para un dado, la J es mayor. Fíjense que esta J es mayor y es mayor que el índice I. Esta J es mayor que el índice I y esta J es mayor que el índice I. Y esta J es mayor que el índice I. Entonces, para aquellos términos donde J es mayor, estrictamente mayor que I, entonces esos coeficientes pasan para la matriz U. Y donde I es igual a J, ¿verdad? Esos índices pasan para la matriz diagonal. Queda menos de un minuto. Vamos a cerrar esta sesión y pasar directamente a la última sesión de la clase. ¿Ok? Así que por favor no se vayan. Nos vemos entonces en breves instantes. ¿Ok?